Hoy nos reúne nuestro Señor Jesucristo maravilloso con un propósito muy especial, como siempre lo hace. Pero todos y cada uno de nosotros estamos regidos bajo una bendición muy especial que Dios nos da, de acuerdo a muchos parámetros que han venido colocando a través de la Biblia. Quisiera hacer una pregunta muy rápidamente, si alguno de pronto quiere contestarme. ¿Qué considera usted? Y de pronto usted que me está viendo por los medios de internet, que le agrada a Dios y que es más que necesario para que Él esté totalmente feliz y pleno con usted. ¿Cuál cree usted que es esa clave? ¿El amor? Por acá dice obediencia. ¿Amor? Perfecto. Entre esas dos se rige. Pero claro es Dios en que a Él le podemos llevar ofrendas, le podemos llevar sacrificios, o podemos hacer como en la antigüedad, o podemos hacer muchas cosas, traer muchos diezmos, muchas ofrendas actualmente ahora a la iglesia, cualquiera que haya sido la época que se haya vivido con Cristo. Hay una cosa que Dios demanda de nosotros y es eso, la obediencia. Amén, la obediencia. Ahora, ¿la obediencia qué? La obediencia hace relación absolutamente a todo lo que instituyó nuestro Dios Todopoderoso desde la creación hasta hoy, incluyendo las leyes. Todo tiene leyes, ¿sí? Hasta la ley de la gravedad, todo tiene una ley que debe ser cumplida y ejecutada para que todo tenga el funcionamiento perfecto. Es decir, que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de sometimiento ¿a qué cosa? A su autoridad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El título de esta predicación que nos trae nuestro Dios se llama La Autoridad. ¿Sí? Entonces, quería abrir con eso. Y otra pregunta. ¿Hasta dónde mis hermanos consideran que todos nosotros nos debemos someter a las autoridades? Porque vamos a ver muchos puntos donde nos debemos someter a las autoridades aquí en la tierra, como son a nivel de familia, a nivel de ministerio, a nivel espiritual, ¿verdad? A nivel de gobierno. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nos debemos someter? Porque la Biblia habla de sometimiento. Pero yo sé que eso nos preguntamos muchas personas. Las mujeres muchas se preguntan: ¿y hasta dónde me tengo que someter con mi esposo? Si la Biblia dice. Los hijos: ¿hasta dónde me someto con mi papá? Nosotros: ¿hasta dónde nos sometemos con las autoridades del gobierno? ¿Hasta dónde me tengo que someter con Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué? ¿Sí? Y Dios quería que todos nosotros entendiésemos de una manera lo más práctica posible de qué se trata el tema de la autoridad, a través de hacer un corto recorrido por varias escenas que se ha vivido en la historia de la humanidad. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Para dar inicio yo les pido el favor que vayamos a la palabra. ¿Amén? Vamos a ir a buscar el libro de Romanos. Romanos, ¿listo? Y vamos a ir al capítulo 3. Luego, al versículo 1. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, igual que voy a leer a favor de todos nosotros la palabra. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo? Romanos 13:1. ¿Sí? 13. ¿Estaban en el 3? Bueno, ahora vamos a revisar la grabación. Vamos a revisar la grabación. 13:1. Ahora sí estamos en la autoridad. Sométase, estamos ahí, ¿no? 13:1. Sométase toda persona. Dice, no alguna, no, es para que vayamos observando. Todos nosotros, todos, desde los apóstoles más grandísimos del planeta hasta cualquier persona, todos nos sometemos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, que es nuestro alivio. Dios es el que la puso, así que tranquilos.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Segundo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El que se opone a alguna autoridad que Dios haya colocado, y no estamos hablando solo de la Biblia, me voy a adelantar un poquito. Si yo me paso un semáforo en rojo, una autoridad establecida por Dios para las leyes de tránsito, no me estoy sometiendo a Dios, ¿sí? Entonces, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice ahí? ¿Acarrean qué? Acarrean condenación para sí mismos. Es por donde podemos ir analizando si algunos de nosotros hemos roto leyes o nos la hemos pasado leyes de cualquier estilo que se hable de ley. Pues mira que dice que estamos acarreando condenación a nosotros mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, es decir, los impuestos actualmente, porque son servidores de Dios, públicos, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, impuesto, al que respeto, pues respeto, y al que honra, honra. Amén. Vamos ahí. Desde el principio, Dios estableció, como lo dije en la introducción, leyes para absolutamente todo. Y nosotros debemos tener en cuenta que para poder nosotros marchar de una manera correcta, peregrinar estos años que tenemos en la tierra, nos es más que necesario someternos a todas las autoridades. Porque no creamos que las autoridades salieron de la nada y que se le ocurrieron al gobierno, por ejemplo, colocar un ministerio de defensa, un ministerio de tránsito, de transporte, un ministerio de educación, etcétera, etcétera, sino que Dios fue el que hizo que fueran colocadas estas instituciones para regular nuestro comportamiento como seres humanos, ¿sí? Porque si no, todo esto sería un grandísimo desorden aquí en la tierra, como pudo ser en algún momento, y Dios poco a poco fue moldeando, instituyendo, colocando, instaurando leyes. Pero si nos vamos mucho más atrás, desde la creación del mundo, Dios colocó leyes, como hablamos, como de la gravedad, el campo electromagnético, cosas de este estilo, que son leyes inamovibles, que si tú hablas con un matemático o un físico te las explica de una manera muy adecuada, y te va a hacer entender quizás de forma más fácil que se necesitan esas leyes que Dios creó inclusive para que esta tierra se esté sosteniendo y gire sobre su propio eje, por ejemplo. Que si se mueve un poquito, saldríamos todos a volar de órbita, por ejemplo, si no se cumple esa ley. Y ahora, ¿cuánto más nosotros aquí en la tierra? Tenemos un manual y lo hemos visto en muchas predicaciones, donde Dios dice: mira, esta es la palabra, aquí hay unos parámetros, obedécelos si quieres ser prosperado. Y si nosotros tenemos alguna falencia, alguna falla, algo que no funciona, ¿a quién realmente nos dirigimos cuando pasa esto? ¿Al mejor amigo? ¿Al psicólogo? ¿O a dónde nos dirigimos? Y hemos hablado de que cuando tú tienes un celular y al celular algo le falla, algo no lo sabes manejar, él tiene unas leyes, por decirlo así, donde si no se maneja de esa forma adecuada se puede dañar. Y nosotros, ¿a dónde vamos a preguntar cuando le pasa algo al celular? Al vecino: venga, hermano, ¿usted sabe cómo es que se le cacharra esto? Tienes que ir al manual del celular, y yo tengo que ir al manual del celular para no dañar el celular, porque me voy a saltar una de las leyes que colocó allí el fabricante. Nosotros los seres humanos tenemos un manual, que es ¿cuál? La palabra, la Biblia. Y ahí ella nos explica y nos enseña cómo debe ser ese modelo que nosotros debemos seguir conforme a su voluntad para funcionar bien, para funcionar correctamente y para no equivocarnos. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, por esto Dios constituyó leyes morales, leyes espirituales,
para que nosotros no nos vayamos a salir desenfrenados en esta forma de vivir. Imaginémonos por un momento, ¿qué pasaría si no existieran los semáforos? Si no existieran los pares, pero que sí existieran los vehículos que existen actualmente. Imaginemos que no existieran policías, que no existiera ninguna clase de autoridad. ¿Cómo sería la tierra? Violadores, así, si así nada más con leyes que se las saltan, miren lo que estamos viviendo. Ladrones, sometimiento del más fuerte al más débil, estrelladas, etc. ¿Cómo sería eso? Un caos. Sería un caos. Sería la locura. Porque sencillamente no hay autoridad. Entonces Dios decide que Él va a colocar gobernantes, que va a colocar ministros, donde ellos regulen por medio de personas que lamentablemente tienen que utilizar de una u otra forma la fuerza como última opción. Por eso se les dan armas. Dice la Biblia que traían espadas, ¿se acuerdan? Autoridades que traen espada en mano. El que trae su policía, que trae una espada, trae su arma, y para infundir temor a los malos. Pero si tú eres bueno y te portas bien, pues ¿qué vas a tener de policía? Si tú no estás robando, ¿no? Pero si uno infringe las leyes, inmediatamente él procede a arrestar a la persona, a quitarle el carro, a quitarle la moto, a sacarle un comparendo, porque definitivamente para eso fueron llamados. Y nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida que somos cristianos en los momentos donde las autoridades, por ejemplo, nos detienen a pedirnos documentos. ¿Sí? O sea, tú puedes ser muy cristiano, llevar unas 1000 Biblias atrás, que vas a ir a repartirlas a las personas. Y vas tú con la misión más importante para ti espiritual y a predicar el Evangelio. Bien así. Y te pasas tu semáforo rojo. Y te para un policía si tú llevas las 1000 Biblias, así tú lleves el mejor propósito que ibas a hacer. Te pasas tu semáforo rojo y te quitan tu carro. Se lo llevan para los patios y te colocan una multa bien tremenda. Porque no podemos nosotros revolver esa parte como espiritual con lo que son las leyes. Claramente dijo Jesucristo. ¿De quién es la moneda que están viendo ahí, la cara que insignia la cara que hay en la moneda? Del César. Pues bueno, al César traen lo que es del César. Los impuestos, las leyes, cúmplanlas. Porque es que yo mismo las puse, dice el Señor. Y a mí me das lo que es mío. A cada quien se le da lo que le pertenece. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Y al que tributo, tributo. A cada quien se le da lo que corresponde. Eso debe hacer un verdadero cristiano. Pero, hombre, yo he visto pastores, yo lo he visto así, pastores míos, que lamentablemente en el momento que pronto, es que antiguamente yo iba a un lugar donde nos tocaba reunirnos y congregarnos en la calle, en los parques, etc. Pues claro, llegaba muchas veces la policía a sacarnos de ahí porque no, o sea, que están haciendo el parque, esto es público y tampoco pueden adueñarse del parque. Pero yo me acuerdo mucho que el pastor llegaba y se paraba en ese momento y me decía, es que yo tengo más autoridad que usted espiritual, usted es mi autoridad, pero yo tengo más espiritual que usted. Y bueno, puede tener razón en cierto punto de vista, pero lamentablemente, sean más pastores, sean más apóstoles, lo aprendí, que un agente de tránsito, un bachiller que se le dio autoridad con el bolillo que traen y todo, que le dio autoridad, se debe respetar esa autoridad. Y si lo que él está pidiendo es correcto, que no puede mostrar en ese parque, yo no tengo que decir nada sino decir, qué pena, y retirarme. Pero pues no enfrentarme a mostrar el Dios que yo tengo porque yo estoy infringiendo una norma. ¿Sí? Como yo decirle por ejemplo, al policía de tránsito, ¿es que usted no sabe quién soy yo? El apóstol, no sé qué apóstol. ¿Usted cómo me va a decir a mí que no puedo pasar un semáforo en rojo? ¿No ve que yo soy el apóstol? ¿Sí me explico? Para que tengamos en cuenta esto de aquí a mañana también, de que nosotros nos debemos someter absolutamente a toda autoridad. Y eso es importante porque si no sabe, ¿qué decía allí? Que acarreamos, ¿qué cosa? Condenación para nosotros mismos. Pero si nos sometemos, sé que acarreamos bendición. Y todos y cada uno de los que estábamos aquí, nosotros no somos buenos para someternos. No sé si me atrevo a decir esto, pero bíblicamente, vamos a verlo más adelante, las mujeres en el tema del esposo tienen todavía más problemas para el sometimiento.
Y los hombres tenemos más problema para amarlas. Por eso Dios divide, y vamos a verlo más adelante, este tema para que vayamos pensando. Y ya les voy a explicar por qué es lo que pasa con las mujeres. Porque no se han dado su valor. Bueno, entonces, pasamos a otro problema grave, todos y cada uno de nosotros. Cuando no nos sometemos a las autoridades, empezamos a ver que a nosotros no se nos somete nadie. Oiga, mi hijo, ¿qué le pasa? Que no, es que si soy su papá, ¿usted por qué no se somete a mí? ¿No ve que yo soy su autoridad? Por decirlo, porque pues no es que uno le diga así. No se someten. Oye, me ponen a mí de gerente en la empresa y no se me somete ni el mensajero. No, ¿qué pasa? Estoy, no sé, inclusive pastoreando, por decir algo. No me somete nadie. ¿Qué es lo que pasa? Pues la Biblia es clara, que si yo no me someto, no puedo exigir ni pretender que otros se me sometan a mí. A mí se me someten cuando Dios, en el largo recorrido, ha revisado que yo he sido una persona que se somete a las autoridades. Y aunque suene ilógico, si tú no te sometiste, por decir algo, al impuesto, a pagar X o Y, o no te sometiste al policía de tránsito, muy posiblemente tus hijos no se sometan a ti. Porque tenemos que sujetarnos y someternos a todo. No, yo me le someto mucho a mi pastora, todo lo que diga, pero al de tránsito no sirve. Nos tenemos que someter absolutamente a toda autoridad. Y vamos a empezar a ver la bendición. Todo esto Dios no lo trae porque Él no nos está exhortando, sino nos quiere edificar. Pues claro que viene exhortación, pero Él nos quiere edificar en que lo que de pronto estamos viviendo incorrecto es porque no nos estamos sometiendo a alguna autoridad. De pronto a una sí, a otra no, ¿verdad? O resulta que el muchacho sí se somete perfectísimo por ejemplo, cuando están en el ejército, se someten muchos los muchachos allá al cabo, al coronel, etcétera, pero no se le someten a la mamá. Es la misma. ¿Y cómo si puede sometérsele al cabo? Dicen aquí en Colombia un dicho: el mico sabe qué palo trepa. Uno como persona sabe en dónde y en dónde no. Y claro, como son ellos, jóvenes, jovencitas que me están escuchando también por la internet, el sometimiento inicia inclusive desde la casa. Pero ¿cómo pretendo yo someterme de verdad allá a los del ejército y no a mi mamá? Cuando todos son autoridades, que unas tienen mayor rango, y eso tenemos que verlo y analizarlo. Porque a veces somos buenos para someternos a algunas autoridades, pero a las más importantes no. Somos buenos para someternos al gobierno, a las autoridades ministeriales, pero no nos sometemos a la Biblia. Quedamos como que igual. Entonces después nos preguntamos muchas veces, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Yo no puedo pretender que mi esposa se someta a mí, como dice la Biblia y que vamos a hablar, que significa someter, para que no se me vayan más allá, aunque yo sé que muchas mujeres ya saben. Si yo no me he sometido primero a Dios, si yo no me sujeto a Dios, si ella no ve que yo soy una persona pues que realmente tiene en cuenta a Dios para todo, que le estoy preguntando a Dios qué hacer, que todo el tiempo estoy en función de que Dios quiere de mi vida, pues ella como que va a decir, no, y usted que sabe qué decisión lo acaba de tomar, ahora me va a hipotecar la casa y tengo que someterme, no, qué loco. Pero si ella sabe que yo estoy metido con Dios, que es un hombre de oración, ella va a confiar en lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Tengamos en cuenta eso, varones. Si nos estamos preguntando por qué es que ellas no se someten a nosotros. Y nosotros diremos, no, pero es que yo sí me someto a Dios, yo hago mi devocional y todo. Algo está viendo mal en tu vida, varón. Algo está viendo mal en tu vida, varón, tu mujer o mi mujer, que no se somete. Hay algo que no le genera credibilidad en mí. Busquemos qué es, lo corregimos y yo sé que Dios va a hacer que poco a poco se vaya sometiendo. Pero no tanto a mí, se somete a lo que Dios me instruye a mí que se debe hacer en la familia. El caso de este punto es que no hay autoridad sin autoridad. O sea, nunca vas a tener autoridad si tú no te sometes o yo no me someto a la autoridad primero. Y eso debemos tenerlo claro. Bueno. Vamos a ver una definición. Someterse
viene del griego upotazo. Quiero darles solamente esta definición para que ustedes sepan de dónde viene la palabra y qué significa. Significa estar sumiso, significa estar debajo de. Eso significa la palabra someterse. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos analizar que hay muchas clases de rangos de autoridad y que todas y cada una de ellas las debemos definir y verificar cuáles son las autoridades a las cuales yo me debo someter y cuáles son las personas que se deben someter a mi autoridad. Y quiero adelantarles que absolutamente todas las personas tenemos rangos de autoridad. Como lo es la mujer, tiene autoridad tanto en un lugar que la coloquen de honra como decir en una empresa, si es gerente, tiene autoridad con sus empleados. Tiene autoridad una mujer con sus hijos. El varón tiene autoridad sobre la mujer, por ejemplo. Los hijos también tienen autoridad. El hijo mayor tiene autoridad sobre el menor. Todo tiene autoridad, todo tiene su rango. Y desde el más pequeño, cuando crezca, Dios va a generar en él autoridad. Hemos visto parejas que trabajan en el ministerio, donde ministerialmente ella es autoridad del varón por el rango que Dios la colocó sobre él en el ministerio. Por ejemplo, una pastora, una líder. Pero resulta que afuera son esposos. Entonces afuera cambia el rol y se somete la mujer al varón en cuanto a la institución que Dios formó del hogar, para tener en cuenta. ¿Sí? Es decir, todos siempre vamos a tener rangos de autoridad. ¿Por qué lo digo? Para que usted no vaya a pensar, no, a mí todos me mandan y yo no, a mí todos quieren que yo me someta y yo no. No, hermano, todos y todas tenemos autoridad en muchas instancias de la vida. Siempre tenemos autoridad, todos. Y como que sabemos que tenemos autoridad, debemos saber y ser responsables de saber manejar esa autoridad y de saber qué se siente cuando tu autoridad, ¿sí?, ejerce sobre ti la autoridad de una forma correcta o incorrecta, para que cuando tú ejerzas la autoridad lo hagas de la forma correcta. ¿Listo? De eso se trata el ejercicio de la autoridad, de un constante, tanto dar como recibir, aprender y dar lo mejor cuando alguien se someta a mí. Listo. Vamos a ver algo muy importante y vamos a comenzar con las autoridades del gobierno. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las pasadas elecciones fueron muy controversiales con el presidente actual electo Duque y el candidato Petro. Recuerdo mucho eso y lo recordé mucho cuando estaba haciendo este bosquejo, porque me acuerdo que cantidad de personas de mis hermanos, no aquí de la iglesia, sino hermanos a nivel general de otras iglesias, que conozco, amigos que están en el Facebook, si yo colocaba una foto de mi preferencia, eso mejor dicho, se volvían re locos. Y yo decía, ese es el hermano, ¿qué le pasó? Se enloqueció lo que me escribió. Y después un pastor escribía otra cosa y otro. Y yo le decía, ojo, que le estás hablando es un pastor, igual tiene autoridad, ¿cómo le vas a hablar de esa forma tan grosera? Y era un líder de otra iglesia y eso se armó una locura en las redes sociales. Y uno loca y otro, ¿cómo? ¿Qué pasa? Yo quería, y expuse en un video inclusive en Facebook, sobre las personas que de pronto no estaban de acuerdo que hubiera subido el señor Duque a la presidencia o no, ¿sí? Explicando un poco que nosotros como cristianos tenemos que tener una posición más objetiva de ese tema y nosotros tenemos que relajarnos porque nosotros somos hermanos en Cristo. Entonces vamos a encontrar en todas las naciones que hay partidos políticos. Aquí que está el Partido Verde, está el partido de la U, los liberales, los conservadores, el rosado, todos los colores que tú quieras, partidos hay en todo lugar. Pero independientemente de eso, tú y yo somos hermanos en Cristo. Independientemente de tu preferencia política, comenzando por ahí, no nos debemos andar peleando por eso, porque solamente hay una ley que nos rige a nosotros, y es que Dios es el que a la final va a colocar esa persona que va a estar mandando. Entonces, ¿para qué me digas tú yo peleando con el hermano? Si el que va a poner, Dios lo va a poner y se acabó así, tú digas lo que digas. Dios es el que define quién es, y punto.
porque Él así lo decide, y es bíblico, ¿sí? Así tú decretes, así tú lo que quieras decir. No, lo siento mucho. Dios es en eso unánime, totalmente autosuficiente, y va a colocar siempre los que Él diga. Entonces relajémonos. Ahora, subió el presidente que no era de tu agrado. Pues como subió el que no era de mi agrado, pues ¿qué me lo voy a someter a ese? Y bueno, insultan al presidente electo. Cuando tú y yo no sabemos que estamos acarreándonos maldición con cada palabra que sale de nuestra boca en contra de un gobernante. Y yo siento mucho, porque hay gobernantes que lamentablemente no gobiernan de la forma que uno quisiera, de la forma correcta, y mucho menos gobiernan de la forma bíblica. Sé que mis hermanos venezolanos saben de qué estoy hablando. Pero si ustedes me preguntan, ¿Dios colocó a esa persona ahí? Sí, Dios la colocó. ¿Y por qué? Yo no te puedo responder el por qué Dios lo colocó allí. Pero muchas veces Dios coloca gobernantes solamente para reprender al mismo pueblo. Para reprender al mismo pueblo coloca gobernantes difíciles. Para mostrarle al pueblo su error. Y para darle al pueblo de lo que ellos mismos han creado. Y termina en un resultado, en darles un gobernante como lo que ellos querían. Quizás inclusive Dios quería darles otro gobernante, pero a causa de la dureza de los corazones, Dios termina dando un gobernante que ellos no esperaban. Por ejemplo, una gran pregunta que muchos se han hecho. Si, por ejemplo, Adolfo Hitler, que es uno de los ejemplos que tenemos más tremendos de inclusive de dictadura, de holocausto, etcétera, si ese lo puso Dios o lo puso el diablo. Hermano y hermana que me escuchas, el diablo no pone autoridades porque él no es nada de autoridad, ni sabe qué es eso. Por eso él no se somete a algo que ni sabe qué es. Por eso no está con Dios. Él lo colocó por una razón. Y allí estuvo lamentablemente el holocausto, pasó todo lo que sabemos. Y sí, Dios lo colocó. Lamentablemente para nosotros y para nuestro entendimiento, nosotros no podemos entender que Dios haya hecho algo de esa forma. Pero yo quiero que leamos un versículo, un texto que estoy buscando acá. Vamos por favor a alguien que me lea Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Es decir, que los pensamientos que nosotros creemos, pues, que deben ser los correctos, no son los mismos pensamientos que Dios tenía. Esa persona que tú creías que debería gobernar tu nación, pues lamentablemente Dios dice, mis pensamientos son diferentes y yo voy mucho más adelante que tú, sabiendo que lo que yo coloco, aparentemente a pesar de que no sea lo que tú esperabas, más adelante va a tener un resultado favorable de todas formas para el pueblo y para las naciones. Aparentemente nosotros digamos, pero yo no entiendo cómo Dios haya colocado un líder como Adolfo Hitler, ¿cierto?, a liderar todo esto, si es que yo no le veo sentido. Y resulta que más adelante, cuando Israel toma su posición, por ejemplo, cuando los judíos toman su posición después de lo que había pasado, se forma un estado libre y soberano étnico para el pueblo de Israel a raíz de todo lo que pasó con Hitler. Si no, antes hasta hubiese desaparecido totalmente como tal lo que nosotros consideramos como el pueblo judío de la tribu de Judá, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da nuestro Señor Jesucristo. El propósito, por ejemplo, de todo lo que sucedió, dicen los grandes historiadores y teólogos, que va enfocado a que Israel sea ahora un estado étnico totalmente reconocido, y va más para allá porque él entra a jugar una posición más importante en los tiempos finales. Bueno, pero
Entonces esos 6 millones de judíos, qué pecado, qué destrucción, qué cosa tan grande, tan terrible ha sucedido. Y miren, hermanos, Dios no es malo. Yo sé que todos y cada uno de ellos, con esa hermosa y maravillosa conciencia que el Señor Jesucristo sabía y que también murió por todos y cada uno de ellos, yo sé que están de una u otra manera con nuestro Señor Jesucristo, gozando, disfrutando de una eternidad después de haber sido sometidos a toda esa esclavitud tan fuerte. Pero quizás haya que utilizar unas personas, unos momentos o un grupo para una dificultad muy grande, para finalmente abrir una bendición para los que venían delante, como Jesucristo. Se tenía que morir por nosotros, sufrir de una forma inexplicable, pero todo esto se tenía que ver representado a la final en un propósito muy grande. Así tú llames una tragedia lo que le pasó al maestro, pero esa tragedia se convirtió en una bendición al futuro. Amén. Entonces ese sometimiento, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo al Padre se llama verdadero sometimiento a la autoridad, porque aun siendo el mismo Hijo de Dios aquí en la tierra, reconoció que había una autoridad por encima de él, que era su Padre, y se sometió a él y cumplió y fue a la cruz. Pero tenía un propósito para un resultado más adelante más grande. Entonces, en parte que quiero resumir en esta parte de los gobiernos es que todo lo que suceda, y no solo en los gobiernos sino en toda tu vida, es porque a la final va a tener un resultado bueno, grande. Mire, tú te vas en contra del gobierno, por ejemplo, colombiano, o de Juan Manuel Santos, que le decía Juanpa a la señora, ¿me acuerdan? Y él dijo, sí, pues sí, es Juanpa. Este presidente nos permitió a nosotros la libertad de hacer culto, si no nos hubiéramos sacado quizás de acá a correr. El presidente Duque actualmente a nosotros nos permite reunirnos, y no le estoy haciendo campaña ni favoritismo, pero él nos permite reunirnos. Si él decreta cerrar las iglesias que no sean de X o Y, él lo puede hacer, pero él no lo hace, y Dios permite, y no todo es malo. Y no juzguemos al presidente, no juzguemos al Senado, a los ministros, cuando ni siquiera nosotros estamos enterados de lo más mínimo en política. Nosotros, ¿saben por qué juzgamos? Porque escuchamos los memes que dicen, y de ahí nosotros decimos como si hubiéramos estudiado algo, y lo que hacemos es repetir los memes de Facebook. Nosotros realmente no somos ni politólogos para analizar lo que así está marchando bien. ¿Tú te imaginas que es estar allá poniendo la cara, afrontando cada problema de toda una nación completa? Yo estoy seguro que por más de que quisiesen robar, como siempre pues se ha tenido al político colombiano, es muy difícil estar allá pensando solo en robar cuando sabe que tiene que dar sí o sí unos resultados, porque esto tampoco va a ser tan fácil, porque igual tienen opositores. Los opositores no los van a dejar así nomás que vengan y hagan lo que quieran. Hay una oposición. La oposición también los hace trabajar. Nosotros lo que tenemos que hacer como pueblo cristiano es apoyar lo que Dios designó de que Él fuera ese gobernante, y pedirle a Dios que se haga la voluntad de Dios en este gobernante, y que ojalá pueda ir mucho más arriba y ir mejorando ese gobernante, pero no dedicarnos a insultar al gobernante, a por debajear al gobernante, porque nos estamos acarreando ¿qué cosa? Condenación, dice la Biblia. Entonces, ojo con ese sometimiento. Tremendo. Bueno. Vamos a ir a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Examinemos aquí cómo son los pensamientos de Dios, porque Dios está por encima de nuestros pensamientos, y porque debemos creerle a Dios lo que Él designa y lo que Él decide para tu vida y para una nación, y lo que Él designa también en la Biblia como que es sometimiento. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es ¿qué? ¿Sí están conmigo? 1 Corintios 1:18. 1:18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Ahora sí,
locura. A los que se pierden es locura. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escucha lo que leo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, pero para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más tarde. Imagínate, Dios nos está explicando aquí, para hacer un resumen, el por qué Él toma las decisiones como las toma, y por qué te coloca autoridades como Él quiere colocarlas, y porque a ti no te gustan las autoridades que Dios ha colocado por encima de ti. Dios te dice: lo siento. Y si todo esto te hace un nudo en la cabeza y se enloquece tu cabeza en no entender por qué Dios hace estas cosas, como poner a Adolfo Hitler, que puso a Maduro, que puso a todas estas personas locas, y que para ti aparentemente son locas, y por qué me dio además este esposo que me tengo que someter y que también está medio chiflado, y por qué me dio esa mamá que parece de verdad, ¿de dónde? Y yo como hijo someterme a esa mamá. Dios sabe lo que hace, y se enloquece nuestro cerebro porque no alcanzamos a entender la sabiduría, el propósito que tiene Dios con las autoridades que nos coloca. Por eso yo les recomiendo, y me recomiendo, que nos sometamos a las autoridades indistintamente de cómo sean, aún las difíciles de soportar, porque en ello hay bendición, en esa obediencia. Dice que el jefe es jefe o que mande mal, dicen, es un dicho, ¿no? Y bueno, lamentablemente es así. Así el mandatario mande mal, igual el jefe. Y Dios lo puso ahí, y así tu mente o mi mente no lo entienda, nosotros debemos sujetarnos a eso. Bueno, vamos a ver la segunda institución de autoridad, y es la familia. ¿Qué dice Efesios 6:1? Alguien que lea como fuerte Efesios 6:1. Solo el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, vemos una primera jerarquía en la familia, que los hijos se someten ¿a quién? A los padres. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. La justicia es la que Dios instituye. Así que, hijos, sométanse a sus papás. No importa lo que sea su papá o su mamá. Sométete en obediencia y en honra. ¿Sí? Sométete en obediencia y en honra a ellos. Y yo conocí una historia donde iba un misionero, iban dos misioneros, y se fueron, digamos, por decir, por los lados de la sierra. Y cuando ellos, uno le decía al otro, pues le estaba enseñando: venga, le enseño cómo hacer misiones, y predicaba acá. Dijo: ahora acompáñeme, que lo voy a llevar a un lugar muy especial, le va a gustar. Y yo: bueno, está bien. Y lo acompañó cuando el que iba por primera vez aprendiendo, decía, cuando yo veo que me está metiendo como en un lugar como raro. Porque empiezan a ver mujeres como, no sé si eran muy pobres, pero tenían poca ropa. Entonces, decía: ¿a dónde me está metiendo? ¿A dónde me está metiendo? Me dicen: no, tranquilo, hermano pastor, venga, siga que le estoy enseñando. Entraron a un lugar
Le dije, aquí es donde lo quería traer. Cuando era en un prostíbulo, un bar viejo, horrible, cuando entra el muchacho y pregunta como a una persona, sí, está allá, se acercan, y ven una señora gordita, más o menos de una edad de unos 50 y pico de años, gordita, así también con sus ropas como si fuera pobre, con la cabeza así, sobre la mesa y con una botella en la mano de licor. Le dice, mamita, despierte que vine a saludarle. Y ella, ¿y usted qué le pasa? A mí, ¿quién? ¡Ay! Ya me molestaron otra vez, toda borracha. Y es una historia real. Dice, mamita, yo no vengo a juzgarla, no sé cómo me dice eso, no, yo vengo a darle un abrazo, darle un beso y venía a dejarle pues este dinero que me conseguí para su sustento. Pues mamá, lo posible usted ya sabe, si quiere dejar esta vida, pero yo siempre voy a estar aquí. Y le dejó el dinero y todo, y se fueron. Pues, para resumir el cuento, y cuando el pastor le decía, wow, ¿cómo así que es su mamita? Y dice, sí, señor, es mi mamita, yo aprendí algo. Le dijo, yo me someto a mi mamita y la honro, y aquí vengo cada vez que puedo, 15 días, vengo a hacer misiones acá, pero también es por verla a ella para traerle un sustento, porque sé que en esto ella se lo toma. No he podido sacarla de eso, no ha podido Dios, yo menos he podido, pero lo que sí puedo es honrarla y someterme a Dios en ella, en honrarla. Y entonces el pastor contradecía, y aprendí la lección más grande de mi vida de lo que es someterse a la autoridad ese día, de lo que es honrar a una autoridad, indistintamente de lo que sea. Y la historia real, y esto me quedó acá, yo dije, wow, y yo le digo siempre a los hijos y a los muchachos, sea lo que sea tu mamita y tu papito, honralos, guíalos, bendícelos. Listo. Segundo, vamos a ir a ver qué tal. Efesios 5, 21 al 24. Es detrás, sí. 5, 21 al 24. Hablando del sometimiento de la familia. Someteos unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y el de su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algo, en todo. Habíamos explicado al principio. ¿Cuál es el problema del sometimiento, por ejemplo, de las hermosas damas al esposo? Que yo no sé de dónde han creído que son inferiores al varón. O sea, no sé de dónde sacaron eso. De pronto porque fue nuestra. Pero en ninguna manera las mujeres son inferiores al varón. Somos el mismo espíritu colocado en un cuerpo diferente. Y en ese cuerpo diferente hay unas leyes que Dios colocó como esta, donde tiene que haber una jerarquía donde uno direccione a los demás, porque si los dos fueran cabeza, ¿cómo es un animal con dos cabezas? Un monstruo. Tiene que tener una sola cabeza. Dios decidió que fuera el hombre. Pero cuando nosotros morimos y salimos del cuerpo y Dios nos da cuerpos glorificados y transformados, somos iguales delante del Señor. Pero aquí en la tierra, Dios a mí me dio cuerpo de hombre y a mi hermana le dio cuerpo de mujer. A mi esposa nos envasó ahí. Hay lamentablemente otros que quieren cambiar de envase, pero no vamos a cambiar de envase porque Dios nos colocó como Él quería y debemos sujetarnos a eso que Dios colocó. Entonces, hermosas mujeres, cuando Dios nos dice sométense ustedes a los varones, es porque nosotros estamos sometidos a Dios. Yo voy a cerrar con algo después que les voy a hacer lo que están pensando. Yo sé que están pensando, pero ya les voy a decir. Pero vamos a, y yo no sé leer pensamientos, pero sé que siempre se piensa lo mismo cuando uno habla de este tema. Entonces resulta que debemos someternos a los varones, las mujeres, porque sabemos que ellos y nosotros estamos pendientes, orando en la palabra y podemos confiar en que la decisión que se tome es correcta. Ahora, nosotros los varones no es que 100% siempre estamos mandando, porque tenemos una ayuda idónea, que es esa mujer en la cual, si se presenta, por ejemplo, no, mire, es que pues yo considero que sí, el niño debe ir a la fiesta. Y mi esposa, ¿cómo se le ocurre? No, señor, no, mire, por estas razones y esto no. Yo, oiga, tiene razón, amor. Claro,
no me va por allá porque su mamá no se queda en cuenta. Y eso no me quita a mí que yo tenga la autoridad, porque para eso ella es mi ayuda idónea. Yo soy la cabeza, pero ella es el cuerpo quien sostiene toda la cabeza, imagínense nada más. Y si yo como varón no hago lo que dice después, que el amarla a ella y tratarla como vaso frágil, se me llega a desmoronar el cuerpo y la cabeza cae directo para el piso, en picada. Entonces, mujeres, la responsabilidad que ustedes tienen, la responsabilidad, mujeres, que ustedes tienen, si no es más grande, es igual a la de ser cabeza. Porque que ser cabeza es tomar las decisiones, y tengo la responsabilidad ante Dios de decir, tomo esta responsabilidad, y Dios me va a decir, ¿y por qué tomo esa responsabilidad? Usted es la cabeza. En cambio, la mujer, ella se somete. Pero entonces imagínate, ¿por qué creen que que en esa época no estaba todavía esas leyes, pero en el jardín del Edén, cuando cayó Eva, que fue convenció a Adán accedió, y a quién llamó primero Dios? Pues a Adán, porque es el varón, ¿cierto? No, a mí no me venga a echar culpas de quién lo indujo. Usted es la cabeza, y la mujer es responsable de sostener esa cabeza. Si esa cabeza se está yendo para abajo, hay que acudir. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el cuerpo? ¿Está muy flaco? ¿Está muy débil? Entonces hay que analizar. Pero las mujeres, hablando de la autoridad, de verdad, sométanse a sus esposos, claro está, viendo ustedes ese sometimiento de ellos a Dios, y confíen en que Dios está colocando las mejores instrucciones en su varón para sacar adelante un hogar. Amén. Y dirás que mi esposo como que poco, enséñale a él a someterse a Dios, enséñale a someterse a Dios, y muéstrale que sí puede hacer autoridad. Muchos hombres no quieren ser autoridad porque no consideran que estén en la capacidad de ser autoridad, porque se menosprecian a sí mismos y no creen que tengan la capacidad de ser autoridad. Y la mujer es la que tiene que ayudarle al hombre a darle su lugar y a decirle, claro que sí puedes, tienes con qué ser autoridad, porque eres un excelente varón, una excelente persona, y sé que estoy confiada bajo tus brazos, porque sé que Dios es el que te abraza a ti. Cuando tú me abrazas a Dios. Cuando tú das una instrucción, sé que Dios está hablando a través de tu boca, porque sé que eres hombre de Dios y reconozco la autoridad. Y pues hombre, si me sujeto como mujer, digamos, a una autoridad gubernamental, ¿cómo no lo voy a hacer con el amor de mi vida? Si yo fuera mujer, si es el que está conmigo. El presidente ni sabe que cómo, si duermo o no, y aún me le sujeto. ¿Cuánto no más al esposo, que es el que está contigo? Hombro a hombro, luchando. Y si se equivoca, para eso está el cuerpo, que eres tú, con todo el amor del mundo. Entonces, debemos ser los hijos sujetos a los padres, la esposa sujeta al varón, y el varón sujeto a Dios. Amén. Y vamos a ver la última, la iglesia, la sujeción y la autoridad en la iglesia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13. No 3, 13. Hebreos capítulo 13. Luego, estemos en el 13. Vamos a ir al 17. Pero en la casa yo les invito a que ustedes lean todos los capítulos para que vean el contexto de lo que yo les estoy diciendo. El contexto es el entorno para llegar a ese versículo. Porque tú dices, bueno, me leíste el versículo, pero eso de qué viene, de dónde, por qué. Hay que leer todo el capítulo, pero pues por tiempo yo no lo puedo hacer. Mira lo que dice. ¿Obedecer a quién? No escuché. ¿Cómo? Obedecer a vuestros pastores. ¿Y sujetaos a quién? A ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Vamos a leer solo hasta ahí. Ustedes no saben, bueno, sí saben que yo ando hermoso, ¿verdad? Pero ustedes lo que no saben es de cuántas accidentes me he librado yo. Algunos que los he podido percibir, accidentes que he podido percibir, y otros que no he podido percibir, gracias a que hay muchas personas intercediendo quizás por mí,
pero gracias a que hay una pastora intercediendo por mí. Tú no sabes cuántos accidentes, tú no sabes de si estuvieras aquí en esta tierra, hace rato que hubiera sido, si no es porque hay una pastora orando por ti. Tú no sabes de qué te habrás librado si no es porque hay un grupo de intercesión de líderes orando aquí por ti. Tú no sabes de qué te has librado porque tu líder directo está orando por ti. Tú no lo sabes. Ni ellos, ni el pastor, ni el líder te tiene que decir de qué está orando por ti. Porque uno como líder, uno como pastor tiene que saber que uno a quien le rinde cuentas es a Dios, y ay de mí si no intercedo por ti. Pero tú y yo muchas veces no tenemos en cuenta el honrar a nuestros pastores, a tu autoridad, a tu líder, porque sencillamente no sabemos y no conocemos lo que Dios le dio a ellos. ¿Sí? Y como en todo, no te gustará el gobernante que tienes, no te gustará el marido que te dieron, no te gustará el jefe que te pusieron, no te gustará el pastor y el líder que tienes. Pero aún así debes y yo debo someterme a ellos por amor y por causa de la obediencia, porque quiero agradar a Cristo. Si Cristo se sometió al Padre siendo el mismo Dios, y si Cristo se sometió a las leyes del Antiguo Testamento, y si Cristo se sometió fuera de eso a las leyes de César, ¿no nos vamos a someter nosotros? ¿Somos más que Cristo? No, ¿verdad? Entonces es importante, mire, llega el día del pastor, y mejor dicho, el silencio de los inocentes, no hay nadie, se les ha olvidado una invitación, algo que honre al pastor, al líder. Llega un cumpleaños de un líder. ¿Este cumpleaños? Uy, no sabe bien, ¿verdad? 8 años. ¿Ah? Entonces, cumple el sábado, entonces ya saben que todos los días de misiones honren al líder de misiones. Entonces, hermanos, de verdad, par de medias al líder, el detalle con el líder, el detalle con el pastor, imagínate, porque eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Honra. Si llega el cumpleaños de tu mamá y tú sabes que le puedes dar un regalo, pero llega el día del cumpleaños de tu mamá o de tu papá y tú ni lo llamas, no creo, o sí, ¿cierto? Nosotros llamamos, algo hacemos, ¿verdad? Y a veces te digo, tu pastora, mi pastora, nuestros líderes están más pendientes de nosotros que nuestros familiares. ¿Cuántos más no merecen ellos honra? ¿Sí? Que es que mi pastora es muy exhortadora. Y mete una palabra nueva, exhortadora. Entonces tú dices, qué regalo. Regalo ya con la... No, mira, si te exhorta la pastora, si me exhorta la pastora, es porque me ama. Si el líder te exhorta, porque te ama. Porque entonces no va a estar... Mira, si a uno no lo aman, ¿sabes qué pasa? Si a ti no te aman, te dejan hacer lo que tú quieras. Si a ti no te ama, si tu mamá a ti no te corrige, es porque realmente no te ama. Porque dice la Biblia que padre que ama a su hijo lo disciplina. Y yo tengo la capacidad, el deber, todo para poder afrontar y recibir la instrucción y obedecer. Porque como dijo mi hermano, ¿quién fue que subió hoy? José. Porque yo lo hago es para Cristo. Todo lo que yo hago es para Cristo. Y si yo me someto es para Cristo. Si me dicen sí, si me dicen no, pues no. Pero es para Cristo que lo hago. Sea la autoridad que sea que me esté mandando a mí. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que nuestros pastores, diáconos, por ejemplo, sí, yo soy el pastor, no sé qué, que vengo directamente del tercer cielo, me llamo Querubín, y voy entrando por la puerta y el diácono me dice, oye, por favor, pastor Querubín, siéntate aquí y no aquí. ¿Usted no sabe quién soy yo? Querubín. Hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el diácono, si es diácono y está ahí, tiene autoridad sobre ti, se hace el apóstol de apóstoles, el pastor de pastores. Porque él, el diácono, manda, tiene autoridad y te dice dónde te sientas. Obedécele al diácono, obedécele al pastor, al líder, al intercesor. Obedece, y yo debo obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque si yo obedezco, voy a acarrear bendiciones y no condenaciones.
Porque si yo obedezco, estoy obedeciendo a Dios y no a la persona que me está mandando. Porque si yo obedezco, estoy siendo moldeado en mi carácter. Porque si yo obedezco a mi esposo, aunque sea difícil, a él, estoy obedeciendo a Dios. Si yo sé soportar el jefe, Dios me va a colocar algún día a mí como jefe. Y debo someterme a las autoridades en ese amor tan grande. ¿Qué dice Primera de Pedro? Se nos agota el tiempo, ya finalizamos. Primera de Pedro 13, 15. Perdón. Primera de Pedro 2, 13. 2, 3. Primero el capítulo 2 y luego el versículo 3. Causa del Señor someteos a... Fuerte. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El 14 y el 15. Ya a los gobernantes como por el enviado, Por el enviados. para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sigo? Sí. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17 y 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hasta ahí. ¿Aún? ¿A los qué? A los difíciles de soportar, ¿verdad? Entonces no todas nuestras autoridades nos van a gustar, no todos nuestros jefes van a ser los super wow, no todos los jefes te van a dar permiso. Nosotros debemos amar absolutamente a todos, aún a los difíciles de qué? De soportar. Y entre hermanos, que dice ahí la Biblia, amémonos, respetémonos y veamos que cuando inclusive Dios manda una palabra para tu vida a través de tu hija, por ejemplo, o de tu hermano menor, en ese momento está siendo autoridad tuya porque Dios está dando la palabra a través de esa persona. Sométete a eso. Ahora sí, lo que les decía, y para cerrar, vamos a cerrar con lo que comenzamos. ¿Hasta dónde me tengo yo que someter a las autoridades? La respuesta es fácil y sencilla. Yo me someto a la autoridad del gobierno, a mi esposo si soy mujer, a mis padres, a mi pastora, a mis pastores, a mis líderes, a todo el que sea autoridad sobre mí, al gobierno, a los agentes a los policías, al ejército, y todo lo que se te venga en este momento a tu mente. Yo me someto a toda esa autoridad hasta que no se anteponga o se sobreponga a la autoridad espiritual que está escrita en la Biblia. Hasta ahí me someto. Ejemplo, dice el gobierno, no, tú te tienes que someter a mí y ahora yo les voy a prohibir que oren y que prediquen el evangelio. Qué pena. Así me maten. Yo no dejaré de predicar el evangelio ni negaré a mi Dios. Jamás. Y dejaré de hablar con él. Jamás. Porque la autoridad espiritual y bíblica está por encima de toda autoridad. Y eso que tú me mandas va en contra de una autoridad que está por encima de la tuya, que es diferente. Porque ya la persona quiere ir en contra de la autoridad de autoridades. El esposo. No, mi amor, esta noche te tengo una sorpresa. De pronto nuestra vida íntima no está funcionando correctamente, no está yendo bien. Un amigo me recomendó que hay unas películas para adultos. Entonces, vamos a las películas para adultos porque yo soy... Y se lo mete. Qué pena, marido. A mí la Biblia me dice que yo no me debo esto, por esto y esto, y no me someto a eso. Usted haga lo que quiere y le cuentas a Dios, pero yo como mujer no me voy a someter a eso. O nos vamos a tomar unas chelas. Qué pena, marido. Yo no me voy a ir donde las chelas, yo no me voy a tomar ninguna chelas, ni nada de eso, porque la Biblia me da una instrucción mayor. Claro, yo me someto a ti, pero en eso no. Es más, ¿qué pasa? Eso me está hablando que tú no te estás sometiendo a Dios. ¿Toca llevarlo a un encuentro? ¿Sí? Lo mismo, los hijos con los padres. ¿No han visto los padres que someten a sus hijos que tienen que prostituir, que tomarse fotos o vender drogas en las casas? ¿O usted como chiquito va a ir, Robert? Qué pena, papá y mamá, mi autoridad son, pero lo que usted me está pidiendo, papá y mamá, está pasando y pisoteando las leyes espirituales que van por encima de todas las leyes. Entonces, ahí tampoco me someto. El jefe,
venga, mijito, lo que pasa es que necesito de su cargo para hacer un chancuquito y nos vamos de mitad en mitad. Yo soy un jefe, hombre. Qué pena, jefe. Es de autoridad, pero Dios me dice a mí que yo no debo entrar en esa clase de negocios, que yo no debo hacer esas cosas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Sabemos hasta dónde nos sometemos? Entonces, para eso que necesitamos conocer la Biblia. Cuando conocemos la Biblia, sabemos hasta dónde le permitimos al gobierno o a todo lo que se llame leyes que nos sometan a nosotros y hasta dónde le decimos que no. ¿Amén? Bueno, esa es la palabra para hoy, para que la tengamos en cuenta, porque si la cumplimos, créanme que vamos a ser más que bendecidos. Amén. Porque muchas maldiciones y muchas, ¿cómo se dice? Y muchos vacíos hay en nuestra vida, en muchas áreas, es por causa de que no nos sometemos a la autoridad. Es por eso. Bueno.